Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues vamos a hablar con un colectivo que es el segundo más poblado, o de la más población que tenemos aquí en Totana, que es el colectivo boliviano. Y aquí tengo a un miembro del colectivo boliviano en Totana, se llama Erwin, y que le voy a dar las gracias. Erwin, muchas gracias por venir y te pregunto, ¿cómo estamos? Bien, el agradecido soy yo por darme la oportunidad, ¿no?, de estar aquí en esta casa, el canal 6 de televisión. Agradezco, más bien encantado yo de estar aquí. Las gracias a todos al canal 6 y a tu persona, Bartolo. Estamos bien, gracias a Dios. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero estamos bien de salud, eso es lo más importante, y quiero que mi gente, los que están viendo, que estén bien también de salud. Sí, ¿no? Oye, yo recuerdo que hace mes más o menos, inclusive un poco más, ¿no? Hablábamos en la puerta de la plaza del ayuntamiento, en la puerta de la iglesia, cuando todo el colectivo, y bueno, y ahí pues disteis vuestra opinión, y yo pues quedé para hablar más profundamente de esto. Desde esos días que hablamos ha cambiado mucho la situación para el colectivo ese que tú representas hoy aquí, para el colectivo boliviano, en cuanto al tema de afectados y todo esto. Sí, según los datos que me han dado las últimas veces, que el colectivo menos contagiado, hay dos colectivos entre bolivianos y ecuatorianos, a lo mejor porque somos un poco menos, ha cambiado un poco, ¿no? Han tomado la conciencia, hemos ido pasando las voces, y las personas que no incumplían, también hemos denunciado a las personas que no estaban cumpliendo con las restricciones o con las medidas de seguridad que se tenía que adaptar. Ha cambiado desde mi punto de vista y creo que estamos conscientes de eso. No, yo hablaba esta mañana con miembros del ayuntamiento y preguntaba que, bueno, que me quedaba asombrado pues, por los pocos que han salido hoy, 6 o 7 nada más, ahora mismo no recuerdo, y me decían que sí, que eran pocos porque también se habían hecho pocos PCR, pero lo que llamaba la atención es que ya parece ser que es como dicen los ingleses, 50-50, mitad y mitad, ¿no? Mitad inmigrantes y mitad nacionales, ¿no? Esto quiere decir que ya los migrantes se están adaptando y están comprendiendo de la gravedad de la situación y por eso están poniendo más medios, y sobre todo a vosotros. Sí, yo creo que estamos tomando conciencia, ¿no? Y también la comunidad inmigrante era más fácil que nos contagiamos. Hay almacenes que trabajan, que a lo mejor no cumplen con las medidas de seguridad o las restricciones que se debe tomar, entonces a lo mejor es por eso cuando los inmigrantes nos contagiamos más. Y hay un segundo caso, los inmigrantes en una parte compartimos casas de diferentes nacionalidades o diferentes familias, ¿no? Se podría decir. No me refiero a esos que dicen pisos patera, me refiero a que nosotros compartimos pisos de diferentes sectores o de diferentes nacionalidades. Y eso veo que puede ser más fácil de contagiarse, ¿no? Oye, también te voy a preguntar más profundamente sobre eso, sobre los modos detrás del trabajo, de eso, y sobre también de los domicilios y demás. Pero quiero preguntarte, eso que siempre se dijo aquí a lo primero, ¿no? Que no, es que aquí los viajes en avión Yo tengo un amigo que está en Bolivia, mi amigo Clovis, no sé, eso es muy normal allí, el Clovis, el nombre de Clovis. Pues no lo he escuchado, la verdad. Sí, sí, este es familiar de una de las jerarquías de la iglesia allí en Bolivia. Bueno, y está todo esto de los aviones, ya se está demostrando que al colectivo inmigrante, concretamente al boliviano, le hizo mucho daño. Bastante. Creo que en primer lugar, ¿no? La pandemia es mundial, no conoce de colores ni de razas, pero sí es verdad que se han equivocado las autoridades competentes o algunas personas irresponsables que también no han podido ser responsables de los que podía expandirse esto, ¿no?
Hablamos de, seguramente la pregunta es, por un caso que ha habido de Murcia, uno que ha venido de Bolivia, ¿no? Que ha ido contagiando, creo que sí, el primer caso en Moratalla, si no me equivoco. No recuerdo. Sí, es verdad, por algunas personas hemos pagado caro la colectividad boliviana. Sí. Oye, vamos a lo que me interesa, porque yo te pregunto, ¿cómo son las condiciones en el trabajo del colectivo boliviano aquí en Totana? ¿Trabajáis con todas las garantías? Hay empresas que nos muestran las garantías, pero hay empresas que no. Eso hay que decirlo claro, las cosas. No podemos decir que todos cumplen cuando no cumplen lo que tiene que ser una empresa. Yo creo que ahora nos necesitamos, tanto el empresario necesita al trabajador y los trabajadores a la empresa. Creo que tenemos que tener una parte de las ambas partes. Hay que poner, por ejemplo, los viajes que en el transporte de la casa al trabajo, hay que adaptarse para que no salgan perdiendo nadie. Sí. Porque vosotros también ponéis o intentáis bueno, informar a los compatriotas, ¿no? de que hay que ir con la mascarilla, que hay que guardar la distancia, sobre todo en el trabajo, y que hay que, por lo menos, cumplir o intentar cumplir con lo que nos mandan los médicos, claro, las autoridades sanitarias. Sí, siempre compartimos los mensajes que dicen, que nos hacen llegar las autoridades de la salud, y cualquier información siempre nos estamos pasando por mediante WhatsApp o las redes sociales, también por llamadas, ¿no? Cómo tienen que ser las medidas de seguridad, tanto en el transporte o en el trabajo, ¿no? En una parte sí lo hacemos ese trabajo, claro, desde la conciencia, pero no puedo decir que toda la gente hace el buen trabajo. Siempre habemos algunos irresponsables que no lo tomamos a conciencia. Una cosa, esta pandemia, esto que está pasando en el mundo mundial y concretamente aquí donde nos toca vivir, donde vosotros habéis elegido para vivir, para ganar el pan, para mandar el dinero a vuestro país, ¿os ha tocado mucho? O sea, ¿os ha trastocado mucho la manera de vivir? Sí. ¿En qué sentido? Hemos visto, ¿no?, la necesidad de que tenemos que estar más unidos. Tenemos que estar más unidos, que nos han enseñado la vida. De la noche a la mañana la pandemia ha ido arrasando casi una parte, no solo haciendo daño en la salud, en lo económico, en lo social, que es también muy importante. Vemos las tiendas sin abrir, el transporte al trabajo nos cuesta un poco más, y también habíamos algunos contagiados, entonces hemos tomado conciencia. Hay personas que no tienen familias aquí, entonces nos ha demostrado que tenemos que estar unidos y apoyarnos mutuamente. Oye, hemos estado hablando antes de comenzar la entrevista y yo te decía, hombre, soy el segundo colectivo que más habitantes hay aquí de Bolivia, un bonito número, 2.222, según las últimas cifras que yo he leído hace 2 horas. Por delante de vosotros está el colectivo ecuatoriano. Pero vosotros, ¿cómo os ponéis de acuerdo? No sé, ¿cómo os ayudáis lo uno al otro, ¿no? Porque hemos hablado del trabajo. Tú me has dicho que sí, aunque hay algunas empresas que no hacen todo lo posible. ¿Qué deberían de hacer estas empresas? Deberían adaptar, ¿no?, las medidas de seguridad sobre lo que estamos viviendo, y también ver, ¿no?, lo que sufre el trabajador en el transporte. Deben ser justos de pagar el transporte, ¿no? Una parte el obrero tiene que poner y una parte tiene que poner la empresa. Hay empresas que te dicen, si no te interesa el trabajo, no vengas. No creo que sea momentos para eso, ¿no? Oye, donde más bueno, las medidas se ponen son en los almacenes. En el campo también hay medidas para vosotros, los jornaleros del campo. Yo no sé si tú trabajarás en el campo o en algún almacén. Yo trabajo en el campo. Bueno, en el campo hay las medidas suficientes de seguridad y todo esto para los jornaleros. Sí, nos dicen pero hay algunas veces que no se cumple, ¿no? Eso es la conciencia de cada trabajador, la conciencia de una persona,
para poder no contagiarnos más, o ¿no? Para poder evitar todo esto, ¿no? Bueno, y luego las medidas, lo que tú me contabas antes, ¿no? Las medidas que se puede tomar cuando uno está superhabitado en una vivienda. No sé, ¿a vosotros os gustaría que esa gran cantidad de, aunque seáis paisanos, ¿no? Aunque seáis de la misma nacionalidad, pero que hubiese en cada vivienda lo justo, qué se puede hacer para que no haya esa masificación, esa gran cantidad de habitantes o de habitabilidad en una vivienda? Creo que desde el principio manifesté en la primera entrevista que hemos tenido. En su momento tenía que haber, si vivíamos 6 personas en una casa o en un apartamento o un piso, el contagiado deberían apartar a otro lado. Deberían haber apartado, porque corremos el riesgo de un contagiado para contagiarnos todos, ¿no? Entonces eso, desde mi punto de vista, eso era mi criterio, de que de esa manera se podía parar más antes a lo mejor esta pandemia. Sí, porque claro, no es lo mismo vivir en una vivienda 6 personas, 4, que esté habitada por 16, ¿no? Para hacer 16 la cocina, el aseo, el baño, todo esto, hay más riesgo de infección. ¿Vosotros habéis hablado con las autoridades, el colectivo boliviano, y qué os han preguntado, qué os han, no sé, garantizado que iban a hacer, y vosotros cuáles han sido vuestras propuestas? La propuesta nuestra ha sido muy claro, que se adapten las medidas de seguridad según a lo que nosotros los inmigrantes vivimos, ¿no? Para que no haya más contagiados, de poder prevenir el contagiado, aislarlo a un sitio. Eso era lo que planteamos, pero eso nos han dicho las autoridades locales, pues que le pertenecía a la Consejería de Salud, ¿no? De Murcia, es que la autonomía de región de Murcia. Pero claro, el habitar en una vivienda en un precio de alquiler son muy abusivos, ¿no? Para una familia de 4 personas que te pidan el oro y el moro, pues tendrás que convivir con más paisanos o con otras nacionalidades, ¿no? Porque los precios son abusivos. Tendrían que los dueños de estas viviendas poner unos precios más asequibles de alquiler, porque esto es otra, ¿no? Sí, es otro problema que está ahora, como hay mucho inmigrante en Totana y somos, como mencionaste, el segundo. Claro que somos más del 30% de la población, ¿no? O alrededor del 30%. Por ahí. Somos muchos los inmigrantes, entonces los alquileres deben adaptarse a lo que es la realidad. No podemos subir los alquileres a un monto cuando hay más demanda. Debe haber un tope del alquiler y un alquiler justo. No se puede aprovechar de la situación de los inmigrantes o de otras personas. Debe haber una donde pueda regular el alquiler. Creo que eso hay que recalcarlo muchas veces, que eso tiene que ser así. No puede haber, cuando hay más demanda, subir de precio orbitadamente. Creo que tiene que haber justo para lo que vale un alquiler. Sí, porque vosotros lo que no queréis es que os regalen la vivienda, Nunca sino queremos eso. Que sea un precio justo, ¿no? Un que precio no sea justo. Trabajar para pagar la casa y no ganar nada. Sí, hay casas que nos cobra justos el piso, pero hay que sí están subiendo de precio. Oye, ¿vosotros creéis que esto se va mejorando? Tenemos la esperanza, pero que se mejore, ¿no? Creo que nunca se ha visto esto y creo que con la pandemia hay que reflexionar en todos los sentidos. Oye, pues mira, si te parece, ahora te voy a poner un aprieto, ¿eh? Ahora te voy a decir que en el trabajo se dice, vamos a echar un descanso. No, antes se decía, vamos a echar un cigarrillo. Yo, como no fumo, pues vamos a descansar un poco. Y ahora vuelvo para preguntarte, porque vaya a estar de elecciones, creo que es el día 18, ¿no? Sí. A ver si cambia la situación en Bolivia. Ahora te pregunto sobre eso, no te me vayas, Erwin. Usted tampoco se me vaya, que vengo aquí con el amigo para seguir hablando de la situación del pueblo boliviano aquí en Totana. Bueno, ya estoy de nuevo aquí con el amigo Erwin del colectivo boliviano en Totana.
Oye, ¿cómo es la convivencia con el resto de colectivos? La convivencia es bien. Bien, magníficamente. Hay algunas partes a lo mejor, pero desde mi punto de vista, hay convivencia, hay aceptación entre inmigrantes. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Totana? Me lo dijiste y yo es que tengo una cabeza que se me olvidan las cosas. Yo vivo 11 años aquí. En Totana. Sí. Entonces, el día 18, que va a haber votaciones en Bolivia, ¿vas a votar? Claro que sí. No, 11 años en Totana, pero aquí en España llevo 15 años. 15, bendito Dios. Sí. Pues si ya no te acordarás dónde está Bolivia. No, pero yo estoy en mi país cada año que voy. Que vas, cada año voy a mi país. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué me puedes contar de las elecciones del domingo? Porque he leído por ahí, yo no sé si tú lo habrás leído, me he metido en el Google este que se pone, ¿no? Y me he enterado de todo, que hay bucherazos y todo, allí también hay bucherazos. O sea, hay, como aquí hay algunos políticos listillos que quieren dar la cantada, tipo Donald Trump y demás. Allá hay más peor que eso. ¿Sí? Sí, hay paramilitares preparados por la parte de la ultraderecha. No sé si ha visto por Google o algún lado, o una que se llama Unión Juvenil Cruceñista y el otro que se llama Resistencia Juvenil Cochala, que eso debe enfocar la comunidad internacional, que si quieren de verdad, si son veedores y quieren que de verdad vuelva la democracia a Bolivia, tienen que señalar a esas personas, denunciar a esos grupos paramilitares que están humillando a la gente más pobre, a la gente que vivimos en el campo, a la gente que piensa diferente que esas personas. Sí, porque, dime. Aparte que eso, yo creo que la ideología política que tengamos cada persona no puede llegar no es con agresiones, ¿no? Eso hay que denunciarlo categóricamente hay que denunciar esto. Es que no podemos callar las injusticias, ¿no? Y hay que decir las cosas tal como son. En Bolivia tenemos un problema muy grande. ¿Uno solo? Uno, desde mi punto de vista, que lo voy a decir, hay muchos problemas. Hay persecución política, se violan derechos humanos, hay paramilitares acosando a la población. Entonces, no podemos hablar de democracia cuando hay persecución política. No podemos hablar de democracia cuando hay violación de derechos humanos. Creo que la comunidad internacional, una vez más recalco, debe estar enfocado en Bolivia, pero que esté enfocado neutralmente. Tanto los medios de comunicación, invito a los medios de comunicación internacionales que se enfoquen en Bolivia, que vuelva esa democracia verdadera, con el voto del pueblo. ¿Tú crees que, por ejemplo, yo que de allí tampoco sigo la cuestión política, ¿no? Sí. Pero ¿tú crees que al señor Evo Morales le están haciendo una persecución política, que se ha tenido que refugiar en Argentina? Sí. Sí. ¿No lo dudas? No lo dudo. También dicen que Bolivia es la segunda nación con la renta per cápita más baja de Sudamérica. Solamente le ganáis a Venezuela, a la Venezuela actual de Maduro. Esto es verdad, tenéis unos, no recuerdo ahora los miles de euros. Sí, pero el per cápita nosotros hemos sido los últimos. En toda Latinoamérica. Hemos sido el penúltimo después de Haití. Pero podemos hablar de economía, ¿no? En la economía, cuando ha entrado hace 13 años atrás, o 14 años atrás, en 2006, entró Evo Morales. La per cápita no llegaba a los $1000. No llegaba. Y el PIB en Bolivia teníamos sobre los 10.000 millones. Pero eso ahora cuatriplicado. Entonces un país no se puede transformar en 10 años, ni en 5 años, ni en 20 años. Un país necesita su tiempo para transformar, ¿no? Para llegar a la altura de España, o por lo menos a lo más bajo, necesita sus años. Y para eso tenemos que tener en cuenta los bolivianos que estamos en diferentes países, o más me enfoco en mi país, Bolivia. Hay que estar conscientes de que cualquier gobierno que entre tiene que invertir en ciencia, tecnología e industria. Solo así podemos ser libres nosotros mismos, poder gobernarnos. Una pregunta, ¿tú crees que habrá más libertad? He leído también que la señora, voy a ver si lo digo bien, Jennifer Áñez, o Añez. Janine Áñez. Janine Áñez, bueno, sí. Que
que no se va a presentar, incluso con algunos también políticos que han renunciado a presentarte. ¿Tú crees que eso aclara un poco más la libertad que solicita el pueblo boliviano? ¿O es un poco de engaño? Es un engaño. Es un engaño total. Esto va maniobrado desde el Norteamérica. Y siempre, cuando un país... El que se cura milagrosamente. Así es. Señor Trump. Así es. Ojalá pierda las elecciones. Yo soy anti-Trump, lo siento. Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Lo que pensamos. Creo que estamos en un país de libertad de expresión. Cuando se ponen así, pues no me va. Estamos viendo, el país que tiene más litio es Bolivia. Y entonces están enfocados a... Cuando un país tiene sus problemas internos, hasta ahí aprovechan los transnacionales, las empresas transnacionales, para saquearnos los recursos que tenemos. Eso desde la colonia ha venido hace 500 años, la opresión, ¿no? Creo que el pueblo tiene que tomar conciencia este 18 de octubre y elegir el buen camino, ¿no? ¿Se juega mucho el pueblo boliviano? ¿Se juega mucho Bolivia? ¿O jugáis mucho los bolivianos? Sí, mucho. ¿Qué os jugáis? ¿El ser o no ser? Sí, claro, nos jugamos la Bolivia digna, que puede ser la Bolivia digna y soberana, o a que se puede ser sometido por X países. Eso es lo que nos jugamos. Nosotros no nos pueden gobernar extranjeros que, como por ejemplo Branko Marinkovic, que ha estado promoviendo el terrorismo en Bolivia aquellos años. Y entonces, cuando entra este gobierno golpista hablando de democracia, con la Biblia en la mano, y a los pocos días pasados matando a nuestros hermanos campesinos, mujeres de pollera o hombres de poncho, que hablamos el quechua, nuestros originarios, ¿no? Que somos los originarios, los quechuas, los aymaras y los guaraníes, en nombre de la democracia matan. Eso no es democracia, siempre ha venido desde la colonización, que eso, con la Biblia y la cruz, matan. A Dios rogando y con el sable afusilando. Esa es la pura realidad que me ha pasado. Ya, oye, ¿es verdad que el señor Evo Morales sufrió un golpe de Estado? ¿Y por qué lo tratan de terrorista cuando el pueblo boliviano decía que estaba mejor con el señor Evo Morales que en otras legislaturas anteriores? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Siempre no. Los medios de comunicación aquí juegan mucho. Aquí, allá, donde sea, cuando los medios de comunicación deberían ser imparciales, ¿no? Sin color político. Pero lamentablemente en Bolivia existe eso, y algunos países también, ¿no? Y somos conocedores de la realidad que se vive en el mundo. Lo tratan de terrorista, de pedófilo, otras cosas, para despreciar a una persona que ha hecho mucho por nuestro país. Caseteras, podemos hablar en educación, en salud, podemos hablar en infraestructura, economía. Hemos sido durante el gobierno de Evo Morales, hemos sido el país que más ha crecido en toda Sudamérica. Más que La Paz, que está a 3.000 metros de altura. Bueno, pues ya no puede crecer más. Eso ya, a la altura de La Paz ya no puede crecer porque se ha quedado ahí. Pero Bolivia tiene que seguir creciendo. Sí, sí. Claro, eso es lo que nos tenemos que enfocar. El 18 de octubre tenemos que enfocarnos en eso. ¿Qué queremos para un país? Un país que tenga estabilidad económica, un país que tenga estabilidad social, un país que tenga estabilidad política. Y el Partido del MAS, eso es lo que representa. Solo el único partido que tiene un proyecto político es el Movimiento al Socialismo, el partido del presidente Evo Morales. Que haya seguridad para los bolivianos y que no haya esa persecución por ideologías políticas. Oye, ¿dónde se vota aquí? En Totana no hay ningún centro electoral, tenéis que ir a la Lorca, a Murcia, ¿dónde se va a votar? ¿Qué horario? Y sobre todo, supongo que serán como votaréis los mayores de edad, ¿no? De 18 años, ¿qué edad es la que se vota allí en Bolivia? Sí, tenemos que... las elecciones se van a realizar en Murcia, sí. Y ¿Murcia qué hay? ¿Un consulado? Un consulado, pero hay ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora mismo la dirección. Está al lado de Parque La Seda. Las votaciones se van a realizar a partir de las 8
hasta las 6 de la tarde, ¿no? Horario español. Sí. Y las personas que tenemos que votar somos las personas que estamos empadronados en el padrón electoral de Bolivia. Tenemos que, eso lleva un tiempo donde se inscriben para poder votar, para ejercer el derecho a voto. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Por si alguno no... No, eso ha tenido un límite, con el gobierno de facto, con el gobierno golpista, no han abierto el padrón electoral en Murcia. Es otro de los fraudes que están realizando. Eso es una chapuza. Eso es una chapuza. Claro que es una chapuza. Porque en Madrid se ha realizado. Yo tenía que transportarme desde Totana hasta Madrid. Porque siento por mi país. Por eso lo hemos hecho y varios compañeros lo hemos hecho. Hemos ido en marzo, si no me acuerdo, sí, era en marzo. Desde aquí un viaje de 4 horas. Oye, la ilusión de tus paisanos, de los bolivianos, bueno, a lo mejor ya como llevas tú aquí ya 15 años, pues a lo mejor piensas de manera distinta, ¿no? Pero es regresar a la madre patria, sí, a Bolivia. Sí, quiero regresar. ¿Lo tienes claro? Sí, quiero regresar. Porque ahí está mi familia, mis seres queridos están ahí. Y quiero estar con ellos cerca. Que en la vida no es solo las cosas materiales, en la vida hay que vivir la vida. ¿Qué condiciones se deben de dar para que tú regreses a Bolivia? En primer lugar, la estabilidad de un país es importante. Que tenga su estabilidad en un país es importante, tanto políticamente, social y económicamente. Solo así podemos regresar a nuestro país. Tengo la ilusión de volver y lo voy a hacer. Tengo esa confianza de que Bolivia va a salir de esto. ¿Eres señora? ¿No la olvidas? ¿Te acuerdas todos los días? ¿Cómo? ¿La añora a tu tierra? Sí. ¿Recuerdas todos los días, te acuerdas todos los días de tu tierra, de allí de Bolivia? Sí. Ahora, por ejemplo, aquí, ahora mismo que son las 8:15 de la tarde, las 8:15, ¿qué hora es en Bolivia? Dímelo. Son las 2:15. Sí, siempre lo estoy siguiendo. Que me duele, ¿no? Cuando en mi país hay una situación de que lo están pasando algunas personas mal. No solo con la estabilidad, el COVID. Que este gobierno no ha podido saber enfrentar el COVID. En tiempos de pandemia se han dedicado a robar. No sé si a lo mejor lo ha puesto en Google o algo. Han robado en tiempos de pandemia. Han desfalcado a las empresas estatales que ha tenido, las empresas estratégicas que ha tenido un país. Están privatizando lo que es, no sé si ha visto lo que es el teleférico. Sí. He visto que allí incluso, bueno, los enterramientos brillaban por su ausencia. Hacían allí, bueno, está leyendo, yo no sé si son periódicos afines o no afines. Aparte de ser afines o no, hay que vivir la realidad, ¿no?, de lo que pasa en un país. No creo que seamos tan desconocedores de una situación que se vive allá. La verdad, verdaderamente, me apena a mi país de momento. Y tengo la esperanza de que el 18 de octubre vuelva a una democracia verdadera. ¿Crees que con esto, por lo que yo te preguntaba antes, se juega mucho Bolivia o jugáis mucho los bolivianos y por lo tanto es importante ahí a depositar el domingo el voto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Murcia, al lado de la Seda? Sí, es importante, es importantísimo. Pues mira, te voy a dejar que te dirijas a tus patriotas, a los bolivianos y bolivianas que te están viendo, allá donde lleguemos las imágenes de Canal 6, para que les digas, para que les informe y sobre todo para que les dé el aliento ese de que vayan a votar, que no se pierda ningún voto. El voto es libre. Queridos compatriotas, me dirijo ante ustedes que están en diferentes sitios de aquí de España, ¿no? Tanto en Lorca, Totana, en especial a los totaneños, que somos una comunidad bastante, aquí un colectivo bastante numeroso aquí en Totana, y también a Lama, Torre Pacheco, Mula, o así podemos ir nombrando muchos compatriotas que nos están viendo, que es importante el 18 de octubre que nosotros votemos un voto consciente, hermanos, un voto a conciencia,
¿Qué queremos para nuestro país? Que vuelva la estabilidad política, que vuelva la estabilidad social, que vuelva la estabilidad económica y que vuelva una democracia verdadera y un Estado de Derecho, que seamos gobernados por un gobierno legítimo, elegido por el pueblo. No podemos permitir que un gobierno golpista que entra al palacio en nombre de la democracia con la Biblia en mano y matando a nuestros hermanos. No podemos caer en esa trampa, compañeros, hermanos, hermanas, cuando este candidato, Carlos Mesa, pedía limosnas en los años que nosotros hemos venido a España. Pedía limosnas para pagar el salario a los profesores o a los funcionarios públicos. Eso es la realidad que ha vivido mi país. Hay que ser conocedores. Y le digo a aquel joven que no ha sido conocedor de nuestra historia o de nuestro pasado, que tenga mucha reflexión. Este domingo, queridos hermanos, votemos por Lucho y David. Ellos son la esperanza para todos los bolivianos. Y ellos son del pueblo, elegido por el pueblo, y solo el pueblo salvará al pueblo, compañeros. Queremos que regrese esa justicia, que han sido humillados nuestros hermanos, y así podemos decir, compañeros, muchas cosas, y que emitamos el 18 de octubre un voto consciente, un voto. Cada bala, cada gas que han echado a nuestros hermanos, devolveremos el domingo, hermanos. Y Jayaya, mi querida patria. Erwin, que muchísimas gracias y ojalá que gane la justicia y gane Bolivia, que eso será señal de que va saliendo de ese pequeño bache que está, o gran bache según cómo se mire, y que va siendo mejor en educación, en infraestructura, en vivienda, en sanidad, en todo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, amigo. Gracias a ti, al Canal 6, ¿no? Le agradezco de corazón por darme esta oportunidad de dirigirme a mis compañeros, hermanos bolivianos que están en diferentes, que nos están viendo de diferentes partes o diferentes sitios, ¿no? Es de verdad siento un placer de agradecer, de sentir el agradecido por ustedes, la verdad. Gracias, Canal 6, y esperemos estar de vuelta y estamos aquí. Bueno, gracias. Ya me contarás cómo han salido las elecciones. Señoras y señores, y a todos ustedes, cuídense, pónganse la mascarilla, guarden las distancias, como estamos haciendo Erwin y yo, aquí con las mascarillas ahora nos las vamos a poner, y les digo eso, queden con Dios.